Hola, doctora Conchita, ¿cómo está? Hola, Toño. Hola, Alex. Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? colegas. Buenas tardes. Este, Creo que la doctora Conchita no tiene el audio. ¿Nos escucha, doctora? Esperamos un poco a ver si la doctora eh, arregla la cuestión del sonido. ¿Tú sí nos escuchas bien, no, Alex? Sí, muy bien. Ah, ¿Ustedes a ok. mí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, también. ¿Cómo no? Hola, la coordinadora que dice, ¿cómo le va? Buena tarde. ¿Qué tal, Adriana? Hola, doctora Adriana. Hola, doctor Martín. Dice la doctora Concepción que si le pueden volver a mandar el link, que porque entró mal y quiere volver a ingresar, pero que no puede. A ver, voy a ver si yo se lo puedo mandar por aquí. A ver.
Ya creo que ya está aquí la doctora. Ahora sí nos puede, sí nos escucha. Bueno, sí, Sí, ahí Sí, ya sí, ya. perdone, pero me confundí un poco con tanta, eh, pues sí, las entradas, pero bueno, ya estoy aquí. Disculpen, por favor. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿iniciamos, doctor Antonio? Sí, 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 por favor. Ok. Buenas tardes. Vamos a presentar el libro La configuración hidrosocial del espacio en los Altos de Jalisco, México, 1935-2012. El autor del libro es el doctor Antonio Rodríguez Sánchez, del Instituto Mora. Y pues lo van a presentar la doctora Concepción Martínez Omaña, del Instituto Mora también, y el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega. Él es de la Universidad de Guanajuato. Primeramente, voy a leer una reseña del autor del libro. Dice, el doctor Antonio Rodríguez es profesor investigador de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es doctor en Geografía por el posgrado de Geografía de la UNAM. Cuenta con estancias de investigación en las universidades de Newcastle, Reino Unido, Oregón, Estados Unidos de Norteamérica y Sao Paulo, Brasil. De 2016 a 2018 realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, cuyo resultado es el presente libro, centro en el que actualmente colabora como profesor invitado, además de coordinar el seminario Estudios Teóricos y Empíricos sobre Agua, Territorio y Sociedad en la Historia. Es miembro también de la red Waterlat Goacid, en la cual, entre otras actividades, coordina el área temática 6, que se titula Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales. Sus principales líneas de investigación son el análisis político del territorio, agua y luchas socioambientales en América Latina. Actualmente participa en los proyectos de investigación los siguientes: Captura política, grandes concentraciones y control del agua en México, Informe Agua, Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Oxfam, México. Y Desdemo, la desigualdad y la injusticia socioecológica como obstáculo al proceso de democratización en América Latina y el Caribe. Un estudio teórico y empírico con ICET Argentina. Le vamos a dar primero la palabra a la doctora Concepción, tiene 20 minutos aproximadamente, y después al doctor Alex Caldera. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Si me escuchan, perdone. Buenas tardes. Bueno, pues agradezco antes que todo a Antonio por haberme invitado a comentar el libro, su libro bajo el título La configuración hidrosocial del espacio en los Altos de Jalisco, México, 1935-2012. Un estudio desde la geografía crítica sobre la apropiación del agua, actores sociales y relaciones de poder, editado recientemente por el Instituto Mora. ¿Qué mejor hacerlo en el contexto de este coloquio? Cuencas y territorios hidrosociales, su presente y su futuro. Mis comentarios, en primer lugar, los organicé tomando en cuenta el conocimiento previo que tuve de esta obra que ahora se presenta, ¿no? Esto me obliga pues necesariamente a mencionar sus antecedentes cuando tuve la oportunidad de leerla bajo un formato de tesis doctoral por el año de 2015. Posteriormente, su transformación en un libro, en este que ahora presentamos, se convirtió en una de sus tareas prioritarias de Antonio y compromisos contraídos en su estancia postdoctoral en el transcurso de 2 años en el Instituto Mora. Ubicándolos en el tiempo, así fue que
En 2018 tuve un segundo encuentro con la obra de Antonio cuando la presenté ante las instancias editoriales del Instituto Mora para su publicación. Y ahora, bueno, pues en septiembre de 2020, de nuevo me encuentro con la obra a través de su presentación, lo cual pues me da mucho gusto, ¿no? Entonces tomamos en cuenta el largo trayecto, o sea, son aproximadamente 5 años. Y bueno, pues para mí es un gusto y también honor, pues el hecho de que me haya invitado. Es muy significativo que dicha obra, autoría de un colega regionalista, salga con el sello de estudios regionales de la colección contemporánea del Instituto Mora. Aquí estoy. El libro, como lo van a ver los que lo adquieran, lo integran 5 capítulos, un apartado inicial de introducción y uno final de conclusiones. Además, las secciones de bibliografía y el apartado de anexos. En las páginas iniciales introductorias, anota el objetivo de la investigación, que más que identificar, como le menciona el autor, para mí es explicar la configuración hidrosocial de una región del occidente de México a partir del estudio de las diferentes formas de apropiación del agua, que responden a modelos económicos de uso y control de recursos, como se demuestra a lo largo de la obra. Y también el interés es identificar precisamente a estos actores sociales que intervienen en estas diferentes formas de apropiación, ¿no? Y también, bueno, pues las relaciones de poder que de una u otra manera se van a configurar, se van a crear a partir de las acciones que estos actores sociales van a llevar a cabo. Son acciones que a lo largo de estos 5 capítulos, o sobre todo los últimos 3 capítulos, nosotros vamos a ver cómo estas relaciones se configuran en las negociaciones, acuerdos, pugnas y luchas que se generan entre los actores sociales. Esto, desde mi punto de vista, le implica al autor percibir su estudio como un proceso sociohistórico. El periodo de estudio es de 1935 a 2012. En el cual la dimensión espacial y temporal tienen influencia. Así, en el libro encuentro una organización de las diferentes etapas o fases de las formas de apropiación del agua, determinadas por los hechos, acontecimientos que marcan rupturas y continuidades, con viejos y nuevos actores públicos y privados, pobladores, grupos de poder local, que se registran en un periodo de tiempo aproximadamente de 80 años, entre 1935 a 2012, delimitando espacialmente el estudio en un primer recorte más amplio del estado de Jalisco para posteriormente centrarse en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón, localizados en la región de los Altos de Jalisco. Aquí nosotros observamos una organización de lo general a lo particular, ¿no? Una organización del texto, ¿no? Lugares y territorios con una configuración hidrosocial, según palabras del autor, que se puede explicar a través del estudio de una serie de variables y su transformación en el tiempo. Estas dimensiones incluyen, por ejemplo, las instituciones políticas, la infraestructura, la tecnología hidráulica, los cambios en las formas de propiedad de tierra y agua, creencias y comportamientos alrededor del uso, del agua, estudios exploratorios institucionales, la transformación del agua en mercancías y el tipo de contaminación que se genera a su alrededor. Estas variables, dice Antonio, pueden entenderse mejor en su complejidad al explorar las transformaciones históricas, tanto al interior como al exterior de la región, que impactan dicho espacio. Cierro cita. Con este planteamiento inicial destaco algunos temas de interés que me deja la obra. Primero, el aparato teórico conceptual, o sea, ¿qué utilidad yo le encuentro?
está contenido en el primer capítulo. Desde el punto de vista, es una sección didáctica para los jóvenes estudiosos de la problemática hídrica. Bajo una perspectiva de la geografía crítica, destaca la explicación de la construcción del concepto general de configuración hidrosocial del espacio a partir de un conjunto de piezas o grupos de conceptos y categorías de análisis. Desde el ciclo hidrológico, la producción social de la naturaleza, los actores sociales, sean apropiadores, usufructuarios y desplazados, y el tema de la apropiación como de las relaciones de poder. El proceso de apropiación del agua y todo lo que ello implica tiene un antecedente histórico que se encuentra en el segundo capítulo. O sea que para los historiadores preocupados por esta configuración a largo plazo de la región de los Altos de Jalisco, esta sección, este capítulo es importante, es de suma utilidad. Más bien hablando de configuraciones, se configura como una sección monográfica de contexto de interés, ¿no? Su configuración económica, política y social en relación con el agua desde los siglos XVII, la colonia, a inicios del siglo XIX, ¿no? O sea, uno de los supuestos es esta vinculación que existen de estos procesos estudiados del presente con un antecedente histórico. Son resultado de estos procesos que antaño se llevaron a cabo. De manera muy sistemática y bien resumido, bueno, pues recorre estos comportamientos durante 2 siglos, 3 siglos aproximadamente. Dicho capítulo da respuesta al inicio del proceso de apropiación del agua. Se examinan la reubicación de pobladores, las actividades económicas, la ganadería, la producción agrícola, que es uno de los rasgos de esta región de los Altos de Jalisco, tenencia de la tierra, despojo de tierra, o sea, agua y tierra están presentes, ¿no? Obviamente todo sustentado la apropiación de estos recursos naturales en marcos legislativos que legitiman esta propiedad. En fin, esto es lo que encontramos, por ejemplo, estos recortes territoriales se me hacen muy importantes, como las jurisdicciones, los cantones, los departamentos, los municipios, en fin, o sea, son configuraciones del espacio muy importantes, ¿no? En el tercer capítulo, la apropiación agrícola del agua en los Altos de Jalisco, de 1935 a 1950, aquí es interesante a los estudiosos de la problemática agrícola del país y de la región de los Altos de Jalisco. Es muy importante el análisis que hace, ¿no? Cómo va explicando el desarrollo de la producción agrícola y su vinculación con el proceso de reforma agraria y con el reparto agrario. O sea, es importante pues sí, señalar que todas las políticas que a nivel federal, tanto las políticas económicas como las políticas hidráulicas, aun y cuando se dictan de arriba hacia abajo, van a tener impactos muy diferenciados en las distintas regiones del país. En este caso, en la región de los Altos de Jalisco, obviamente llega esta política de irrigación que va a ser sustento de la producción agrícola bajo el régimen o el gobierno de Lázaro Cárdenas. Así se crea pues el departamento de irrigación dirigido a fomentar la irrigación y aprovechar los afluentes de los ríos, entre otros el Río Verde, el Salto y la Encarnación. Destaca en este capítulo la obra hidráulica por medio de la cual se facilita la política, ¿no? La política económica y la política de irrigación con la creación de los distritos de riego. También aquí se crearon estos distritos de riego. Nuevos actores encontramos, los ejidatarios, los pequeños propietarios y también las relaciones que van a seguir estableciendo estos nuevos actores sociales con el Estado, sí, a través de esta dirección de irrigación, los hacendados, los terratenientes, etcétera, ¿no? O sea, aquí nosotros encontramos, o yo encuentro,
el escenario de una arena en disputa por el acceso al agua para riego y por el reparto de tierras. Como se mencionaba en líneas arriba, las formas de apropiación del agua obedecieron a diferentes tipos de política hidráulica, siempre supeditada a la política económica, ¿no? Sustentada en el impulso de la industria y en el abastecimiento de los núcleos urbanos. ¿Sí? La región de los Altos no estuvo exento de estos cambios que modificaron el papel del recurso hídrico, tomando como muestra el municipio de Cañadas de Obregón. Y así llegamos pues al capítulo 4, denominado Cañadas de Obregón, la transición en el uso del agua, de la apropiación agrícola a lo urbano industrial. El aspecto que aquí es de mi interés es el desarrollo que alcanza la instrumentación de acciones como los grandes proyectos de obra hidráulica, como el proyecto La Zurda, para la generación de energía eléctrica y el abastecimiento del agua a las ciudades de Guadalajara y León, cuya presa de almacenamiento se construiría cerca del poblado de Temacapulín. Los pobladores convertidos en trabajadores en la construcción de la presa y posibles afectados por la inundación, la Comisión Federal de Electricidad como actor institucional entra en escena y en relación con estos afectados de la inundación, que según el autor, bueno, serían los desplazados, ¿no? Conjunto con actores privados que a través de diferentes modalidades de intervención participan en la construcción de estas grandes obras hidráulicas. Me refiero, por ejemplo, a los empresarios de ICA. En el último capítulo, titulado Los trasvases de agua, una forma de apropiación y su impacto en los Altos de Jalisco, 1980-2012, encontramos un orden cronológico que cierra este largo proceso de apropiación de agua para satisfacer, aparte de las necesidades o demandas de las regiones al interior de la región, ya estamos hablando o nos encontramos con otro panorama que es para satisfacer las demandas de regiones externas a la de los Altos de Jalisco, ¿no? Aquí, bueno, pues cobra importancia el papel que va a cumplir la Comisión Nacional de Agua como organismo concentración de los asuntos en materia de agua. Es importante su papel a partir de los años 90. Entre sus objetivos y algo que sí mueve bastante la política hidráulica es que a través de esta política, bueno, pues se abre la puerta a la privatización del agua, ¿sí? Con intervención de empresas privadas a través de concesiones, a través de contratos, etcétera, ¿no? En este contexto, cuando se instauró modelos de abastecimiento a partir de proyectos específicos de 4 trasvases de agua, o sea, una nueva modalidad, ¿no? 4 trasvases de agua que se van a, como dice el autor, se van a intentar construir en los municipios de interés. Los interesados en conflictos contemporáneos por el agua en un contexto neoliberal, los trasvases representados por las presas de Arcediano y San Nicolás, suspendidos entre 2003 y 2005, y el vigente del Zapotillo, destacan entre los casos más importantes de la región occidente del país. Dicho proyecto, el de Zapotillo hasta 2012, en marcha, a pesar de la resistencia de los pobladores afectados y con una ley de aguas nacionales en el fondo que responde a las formas privadas de apropiación del agua a través de los concesionarios. El movimiento social surge encabezado por los pobladores de Temacapulín y organizaciones sociales para enfrentar acciones de instituciones estatales y federales, como de las empresas ganadoras de la licitación para construir a la presa. Lo que, por último, ya para ir cerrando mis comentarios, lo que distingo en el texto se relaciona con los anexos que se integran al final de la obra
en los que el autor de manera novedosa distingue hechos significativos que reflejan los arreglos públicos y privados en determinadas acciones que se intentaron realizar y que no llegaron a un feliz término, como los esfuerzos por retomar el proyecto La Zurda en la década de los 80 o bien el impacto de la alternancia en el poder del PRI al PAN en la apropiación del agua en la década de los 90. Nuevos actores públicos, políticos y económicos llegan a la arena política. O bien las disputas interestatales por el agua entre el río Lerma y el Verde. Los acuerdos para utilizar el agua, ya sea para usos agrícolas, urbanos o industriales. Y el papel, sobre todo, del intermediario del gobierno federal, facilitador o árbitro de las pugnas políticas. Por último, para dar por terminada mi intervención, el libro se puede leer desde diferentes ángulos. Es útil para los interesados en la problemática del agua desde la geografía, la sociología, la historia del tiempo presente, los estudios regionales. En este sentido, los invito a adquirirlo y de nueva cuenta, pues externo mis felicitaciones a Antonio Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alex Caldera. Tiene 20 minutos también. Adelante, doctor. Muchas gracias, Yunuen. Y, bueno, primero, antes que nada, gracias a Antonio Rodríguez Sánchez, por la invitación. Tenemos una buena amistad ya desde hace tiempo, sobre todo conociéndonos en el entorno de la red Waterlab Gobacit, y la verdad es que me siento muy honrado de que me haya invitado. Y obviamente también agradezco a todos los organizadores, que bueno, como saben, y bueno, se comentó en la inauguración, el coloquio pues es parte de las actividades preparatorias de la reunión que habrá de llevarse a cabo precisamente aquí en León, Guanajuato, de donde me encuentro hablando, en la Universidad de Guanajuato, y que bueno, por el tema de la pandemia tuvo que suspenderse, ¿no? De hecho, en un mes estaríamos reunidos en ella, y bueno, pues ya habrá oportunidad de saludarnos y estar cerca, como decía yo ayer en la inauguración. Y bueno, el libro, pues obviamente el que me hayan invitado a comentarlo también es muy significativo para mí en varios sentidos, porque, bueno, ya les comento, soy de León, Guanajuato. En términos territoriales, pues es una cara de otra moneda que está aquí mismo contada en el libro. Bueno, por lo menos mencionada, obviamente no descrita en términos centrales, me refiero a que se concentra en la dinámica de lo que pasa en León, pero obviamente es parte de explicar lo que sucede precisamente en los Altos de Jalisco, en este periodo último que aborda el libro, y que ya muy bien la doctora Concepción Martínez nos hizo favor de describir a detalle el contenido de cada uno de cada uno de los ¿cómo se llama? De los capítulos, ¿no? Y que bueno, precisamente el último se concentra en el proyecto actual que conocemos como el Zapotillo. Y obviamente, como digo, el caso de León, Guanajuato, pues significa de entrada en la clasificación que nos presenta a Antonio, pues otros de los usufructuantes, ¿no? Y en su momento, pues también de los y actores específicos de los apropiadores del agua que se presentan en este proyecto. A pie de página también nomás mencionaré que es significativo para mí porque, bueno, los Altos de Jalisco los conozco bien, como una zona que individual y personalmente conozco, porque bueno, yo soy de Aguascalientes, también de una región muy cerca de aquí, pues, inclusive en el capítulo primero, donde describe pues la parte más histórica de la parte de independencia y de la colonia, se menciona como uno de los territorios ahí, ¿no? Y como parte de la dinámica social y económica. Entonces, bueno, hay una interacción muy cercana con esa región de los Altos de Jalisco, obviamente acá para León, Guanajuato. Cosas de la vida profesionales me trajeron a trabajar acá, ¿no? De hecho, cuando yo hice mi tesis de doctorado, que tiene que ver precisamente con
un análisis pues bueno, los conflictos por el agua en esta región, y que elegí precisamente León, Guanajuato, sin saber que yo me iba a venir a vivir para acá. Pues bueno, lo estudié, y bueno, el caso de Aguascalientes, bueno, que en términos de la macrocuenca, pues es parte de una región, ¿no? Sobre todo por el lado del río Santiago, para el caso de Aguascalientes, conectado con la zona que trabaja Antonio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por ahí es que está mucho de lo significativo de comentar esta obra en términos personales. Por otro lado, pues también es muy interesante el aporte y la visión que hace Antonio en este libro, precisamente abordando esta perspectiva de los territorios, en este caso, hidrosociales, ¿no? Que de hecho, pues bueno, le da nombre al área temática de la red Waterlat, en la cual se encuentra inserto este evento, y obviamente la participación de Antonio en la red precisamente, y obviamente que hace referencia a un enfoque de análisis pues bueno, transversal, multidisciplinario, pero que precisamente es muy interesante esta visión que se aporta desde la ecología política, precisamente a partir del concepto de territorios hidrosociales, ¿no? Y es interesante, pues, bueno, porque yo particularmente estoy interesado en el estudio de las ideas que finalmente, y los intereses obviamente que están entrelazados a partir de la idea ideográfica que se tienen los actores, o de representación en torno a la gestión del agua. Y bueno, esta perspectiva de los territorios hidrosociales está muy ligada a esta, ¿no? Porque efectivamente identifica el conflicto a partir de la gestión del agua, tratando de partir de una identificación unida de los procesos sociales con precisamente los rasgos y características naturales del entorno, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, desde mi perspectiva, yo haré brevemente algunos comentarios, ¿no? Entonces, bueno, el agua se disputa en el territorio, no solo a partir del tipo de usos, sino a partir precisamente de concepciones hidrográficas, de proyectos políticos, en este caso, ligado de alguna manera a esta idea de modelos de desarrollo, que también el autor, y en este caso la doctora Concepción, mencionaba, ¿no? Y que de alguna manera marcan las etapas que aborda Antonio en el libro. En ese sentido, en la última etapa, obviamente el proyecto dominante, ¿no? En este caso, que es el que materializa la idea de apropiación y las relaciones de poder, está ligado a un proyecto neoliberal que precisamente se presenta como proyecto político dominante, que, bueno, parte de esa visión del agua como bien económico, ligada a un planteamiento precisamente neoliberal, donde la posibilidad del acceso al agua se configura a través de una dinámica de mercantilización del recurso hídrico, el establecimiento de derechos de propiedad individualizada y un intercambio con baja regulación, y sobre todo dirigido a la apropiación privada, al despojo y a otros mecanismos asociados. Emergentemente, bueno, también surge, aunque no se da cuenta mucho o conscientemente, pero bueno, sí está ahí presente las otras visiones, las de los otros actores, que emergentemente se resisten a esta visión, ¿no? Particularmente desde una visión, yo la llamo del derecho humano al agua, ¿no? Que obviamente ha surgido sobre todo desde los movimientos sociales, los ambientalistas. Y bueno, hay una complejidad ahí de actores que precisamente pudieran estar mezclados en este caso, en esta dinámica social que se asocia a cómo se ha dado precisamente, por un lado, el proceso de apropiación, y el otro, el de resistencia por parte de varios actores que se han resistido a estos proyectos. Y para el caso de la zona que estudia Antonio, pues es muy claro, también han tenido de alguna manera éxito para frenar los proyectos y concretarnos, sobre todo, me refiero no solo al caso del proyecto Zapotillo, que aunque está muy avanzado, inclusive, bueno, a 5 años de donde termina
el análisis de Antonio pues sigue parado, ¿no? Y así como otros proyectos que se han estado deteniendo, pero bueno, estamos al acecho y de alguna manera inclusive sabemos a que esto se concrete, por lo menos el caso de la presa Zapotillo, a nada, pero bueno, la resistencia ha seguido, ¿no? Entonces, desde la perspectiva que Antonio analiza, ¿no? Al ciclo natural se le suma pues un ciclo hidrosocial donde los procesos, las reglas del juego, en este caso tanto formales como informales, y no solamente las reglas, los reglamentos, los mecanismos de participación y toma de decisiones formales, sino también el mundo de las prácticas de los actores, hacen que se figuran pues relaciones específicas de poder que en este caso, ubicadas en el territorio, dan un resultado en términos del punto de vista político-ecológico y regional ubicado con perdedores y ganadores, ¿no? Eso pues es claramente el aporte de la visión de la cual está partiendo Antonio. Y en ese sentido es muy claro cómo esos procesos se dan en el territorio, además de procesos locales conectados con procesos globales, ¿no? Que como sabemos, particularmente en los últimos años, yo estoy comentando sobre todo el último periodo que aborda Antonio, pues también ligado a esta idea, ¿no? Tanto el cambio del modelo de desarrollo en México, afianzándose pues por tal apuesta neoliberal, ha generado pues que estos territorios, y estoy hablando en plural porque no solamente estoy hablando de los Altos de Jalisco conectado con la dinámica de demanda que hace Guadalajara, siendo una de las principales ciudades pues de crecimiento y polo de desarrollo en el país. Obviamente me refiero al territorio en el cual me encuentro yo en este momento, que es el Bajío, León, Guanajuato, que como saben en los últimos años ha tenido un proceso de crecimiento muy importante y que de alguna manera es, como decía al principio, parte de la otra cara de la moneda que explica pues la dinámica de apropiación y usufructo del agua en la región, ¿no? Y de hecho yo creo que lo que yo pudiera aportar en los comentarios de la obra, porque obviamente la doctora Concepción hizo una descripción de cada uno de los capítulos muy acertada, de los 5 capítulos que cubre la obra, sino que obviamente mencionaré brevemente, bueno, en esta parte de mi exposición, precisamente en lo que pasa en este territorio, ¿no? Porque como bien lo dice Antonio, particularmente el proyecto Zapotillo se concreta, ¿no? Ante el escenario de resistencia que se ha venido presentando de manera sistemática en el propio territorio de Jalisco, como lo fue lo que le precede particularmente a este proyecto de la presa Zapotillo, el proyecto, por ejemplo, de San Nicolás o la Zurda en su momento para llevar, o Arcediano precisamente para llevar agua concretamente y solo al caso de Guadalajara, ¿no? Y en ese sentido, como ustedes saben, incluso, como bien está ahí narrado en el libro de Antonio, la dinámica también fue decisiva en el contexto de la Cuenca Mayor, ¿no? Como en este caso es en la Cuenca Lerma-Chapala, donde en este caso, pues la dinámica se había venido desde de mucha interacción, sobre todo en este precisamente compromiso que se tiene en términos de la lógica de la cuenca de ceder agua, no ceder, bueno, más bien dejar que el ciclo natural del agua se dé, porque obviamente el Estado de México, Michoacán y Guanajuato representan la parte de la cuenca alta de la cuenca de Lerma Chapala, que precisamente alimenta al lago de Chapala en Jalisco, ¿no? Entonces, esta dinámica política que ha estado presente desde hace mucho tiempo, inclusive esa dinámica pues de interacción que sucede entre los actores, pues de hecho concretó en el contexto de la creación no solo del nuevo esquema que propuesta por la Comisión Nacional del Agua desde que nació en 1989 y se concretó en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, esta idea de el manejo de cuencas, ¿no? Y que uno de los primeros que se concretara precisamente fuera el Consejo de Cuenca Lerma Chapala, ¿no? Que desde 1989 está conformado, le precede incluso a la legislación
nacional precisamente por esta dinámica. Y precisamente esta dinámica económica de la cual también da cuenta Antonio, ¿no? De ser una zona, los Altos de Jalisco primero, obviamente, tanto de alta uso de agua por la apropiación o usufructo más bien, utilizando las categorías de Antonio, en materia agrícola, ¿no? Y también ganadera. Recuerden que el caso que al mismo tiempo el caso de los Altos de Jalisco, la segunda cuenca lechera más importante del país después de la laguna. Y en el caso del Bajío mexicano, obviamente en esta lógica de un patrón económico que también, al igual como lo bien lo narra Antonio, se da ligado a un modelo económico que viene de mucho antes, que es la actividad minera, en este caso obviamente la de Guanajuato, para el caso del Bajío, pues generó en el caso del Bajío mexicano pues toda esta lógica de ser una tierra también obviamente muy fértil, también por esa característica, ser el granero de esta zona del país, ¿no? Y obviamente dada también la demanda de agua para la ganadería de los Altos de Jalisco, además de su propia producción, que no es suficiente, particularmente a pesar de lo intensiva que es y grande, pues también hay una demanda muy fuerte agrícola del propio Jalisco, la producción agropecuaria del Bajío, ¿no? Y que desde el propio León, Guanajuato, ¿no? Donde el uso intensivo es en materia agrícola, ¿no? El 70% del agua del acuífero de León al tiempo también sigue concesionada al uso agrícola, y obviamente toda la zona hacia aguas arriba, pues, que es todo el corredor industrial ahora, todo el Bajío mexicano, que incluye Irapuato, Celaya, y que en ese sentido, por ejemplo, ha configurado también actores poderosos en materia económica, ¿no? Pequeños propietarios, inclusive ejidatarios y bueno, fuertes, además del número grande de ejidatarios y de regantes de temporal, pero básicamente me refiero obviamente a los del distrito de riego 011 en Guanajuato, que también obviamente son uno de los principales distritos de riego en términos de su organización y su capacidad de gestión y actuación. Esa realidad, obviamente, y además de los usos que ustedes ya conocen para el caso de León, Guanajuato, que es industrial básicamente en materia de cuero calzado, siendo la principal zona de este tipo de industria, ¿no? Del país, y en ese sentido también configurada como una industria o actores de alto consumo y sobre todo contaminación de agua, ¿no? Ese rasgo particular de la zona y que particularmente generó precisamente actores sociales, por este lado, o económicos, poderosos, ha configurado una dinámica política, por lo menos primero aquí a nivel Guanajuato, donde pues han estado muy presentes y bueno, inclusive en esta lógica de finales de los años 80, principios de los 90, muchos de estos actores convirtiéndose en élite política, ¿no? El proceso de cambio político en Guanajuato, ¿no? Que precisamente se da en esta coyuntura de finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, lleva a muchos de estos actores poderosos económicos, ¿no? Tanto de estos pequeños propietarios, entre ellos está el propio Fox, ¿no? Como 3 minutos, doctor. Sí, gracias. En su dinámica, pues, de producción económica, ¿no? Y otros actores, ¿no? Los propios curtidores, etcétera, que demandaron a Guanajuato organizarse, ¿no? Para que en el contexto de la cuenca de la Lerma-Chapala, efectivamente, como bien da cuenta Antonio en su libro, poder quedarse con más agua de la que estaban obligados a pasar, ¿no? Y es donde entra precisamente la salida y la posibilidad de encontrar que las aguas de Río Verde pudieran ser también destinadas para el uso de agua en Guanajuato. Y más de ello consolidadas en un proceso, fíjense cómo la democratización lamentablemente luego llevó actores como Fox, que llega a la presidencia y concreta el proyecto de Río Verde, ¿no? Que precisamente llevan estos intereses que se fueron configurando de tiempos atrás, ¿no? Y con intereses muy particulares.
pudiera contar más de esta parte, probablemente no es la materia del libro, pero bueno, yo quería hacer énfasis, obviamente, para también invitar a leer el libro de Antonio, pero bueno, que tiene que ver también, pues, lo que pasa de este lado de León, Guanajuato, que de entrada sería el principal beneficiario o apropiador del proyecto de Zapotillo, obviamente justificado en términos del discurso para la población también de esta zona, pero la verdad es que no se ha planteado en ningún momento cambiar el patrón de consumo de Guanajuato, que tiene el 70-80% de agua para agricultura, que acaparan principalmente estos productores de los cuales les he hablado, o la industria curtidora o ahora automotriz, que requiere de esos volúmenes de agua que supuestamente se quieren dejar de extraer de acá y traerse de Jalisco. Pero bueno, hasta aquí yo dejaría mi comentario y bueno, invitar a hacer la lectura del libro de Antonio. Entonces, muchas felicidades a Antonio y gracias por la invitación a comentar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alex Caldera y doctora Martínez también, por sus comentarios sobre el libro del doctor Antonio. Muchas gracias. También damos a los participantes, a los asistentes que hoy estuvieron en esta sesión. Y por ahí en el chat les voy a dejar el link de las siguientes ronda de mesas. Empezamos a las 4 y no sé si el doctor quiera tomar la palabra. Gracias. Sí, Junel, muchas gracias. Gracias por la moderación. También, sí, nada más comentar algo rapidísimo. Teníamos que cerrar a las 2, ya nos tomamos unos minutos más, solo algo muy breve. Sí, justamente hablando de las debilidades del libro, quedó esa parte pendiente, ¿no? La conexión que tiene con Guanajuato, que es vaya, está dentro del plan y dentro del proyecto, pero pues bueno, en el marco de una tesis de doctorado, de repente no se puede abarcar tanto, ¿no? Hay mucho, hay mucha presión y poco tiempo para hacer la investigación y también pocos recursos de repente, ¿no? Por ahí, en alguna de las reuniones de comité tutoral, el doctor Esteban Castro, que está aquí presente, ya me había hecho ese comentario, pero bueno, ya no se pudo abarcar. Es un trabajo que queda pendiente y que, bueno, de pronto desde como miembros de la red, pues lo podríamos retomar en algún momento, ¿no, Alex? Podría ser una tarea pendiente por ahí. Respecto a la cuestión de los anexos que comentaba la doctora Concepción, aquí quiero aclarar que esos son parte ya de la búsqueda bibliográfica, ¿no? Más bien sí es exactamente lo que yo hice fue identificar ideas y parte del proceso que dentro de otros ámbitos otros autores ya habían hecho en esas investigaciones. De hecho, están citados en los anexos las obras de los autores, por si alguien las quiere buscar. También quiero agradecer a el doctor Esteban Castro una vez más, porque pues bueno, por la sacudida teórica y epistemológica que me puso, me ayudó a replantear todo esto, ¿no? Gran parte de la sección teórica que ustedes van a encontrar en el libro, pues tiene que ver con las charlas y con las clases que tuve la fortuna de tomar con él. Muchas gracias, Esteban, en ese sentido también. Y bueno, finalmente, y no por ello menos importante, de hecho, yo quiero destacar aquí una mención especial para la doctora Concepción Martínez, por esos ya más de 10 años, ¿no?, que tenemos de acompañamiento, todo el apoyo y bueno, sin ese acompañamiento y sin el apoyo, pues el libro no hubiera podido consolidarse. Entonces, pues nada, agradecer a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en este momento, en esta parte tan importante. Y pues yo hasta aquí lo dejaría. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Adriana? ¿No? Ok. ¿Esteban? No, solamente felicitaciones. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, así que yo no quería intervenir, pero siempre es un placer haber visto el progreso de tu trabajo. Y bueno, presentar este libro le pone un nuevo mojón en una tarea que seguramente seguirás avanzando, ¿no? Porque es un proceso de una gran complejidad y
como decía Alex, está ahí en pleno desarrollo en sus contradicciones, ¿no? Pero no, muy bien, mejor ya no hablar más porque nos hemos ido de tiempo. Un gusto grande también de ver a Concepción allí Igualmente. nuevamente. Felicidades, Antonio. Felicidades, Gracias. Toño. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí y seguimos con las actividades. Creo que es la pausa para la comida y en la tarde reanudamos. Sí, Muy bien. es la pausa. Felicidades, Hasta luego, Antonio. gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos.